Hola, buenos días a ustedes. Estamos grabando hoy, viernes 29 de abril, a la mañana, el programa El Compromiso del Laico. Como les anuncié en el último programa, cerrando el programa anterior, hice un perfil más o menos general de lo que íbamos a tratar hoy. La personalidad egregia, formidable, del padre Castellani. El padre Castellani, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer una especie de conferencia, en realidad es una conferencia que he dado muchas veces, sobre el padre Castellani y el fariseísmo. En primer lugar, cuando presenté en unas jornadas de homenaje al padre Castellani, al cumplirse 100 años de su nacimiento, en noviembre del 2001, presenté este trabajo en San Luis, una ponencia con este título, El pensamiento teológico del padre sobre el fariseísmo. Y en esa conferencia decíamos, y lo voy a repetir ahora, son mis palabras, el pensamiento teológico del padre Castellani significa para mí, lisa y llanamente, la comprensión de la posibilidad de conocer a Dios. Y agregábamos que esta afirmación podía parecer una exageración, producto del tributo al mirado de quien les habla hacia el padre Castellani. Pero su sentido es totalmente otro. Lo que queríamos significar es que Castellani expresó una vivencia teológica que encarnó con su claridad, con su penetración intelectual y con su don natural de enseñanza. Era un auténtico maestro, lo que caracteriza la autenticidad del mensaje de Cristo por él interpretado. Parecería que seguimos siendo un poco exagerados que seguimos en un plano de exaltación, diríamos, y de falta de moderación. Pero no es así, queridos amigas y amigos. Castellani, para mí, tuvo lo que muy bien caracteriza el padre Miguel Ángel Fuentes, un trabajo sobre Castellani, su perfil teológico. La sapiencia de Dios tuvo la comprensión de Santo Tomás. Castellani tuvo una palabra, lo que magníficamente ha expresado mi amigo el padre Miguel Ángel Fuentes, y lo cito: una teología impecable, y esa impecabilidad radica precisamente en su total y decidida adhesión a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Su gran amor virilmente vivido por el padre, adhesión que plasmó existencialmente, lo vivió, puesto que su particular erudición teológica proviene, enfatiza el padre Miguel Ángel Fuentes, de su exquisito respeto por la tradición. Se preocupó por conocerla, profundizarla, reexpresarla en su bello y vigoroso y singular lenguaje, armonizarla y cribarla, sosteniendo con firmeza las afirmaciones sustanciales, advirtiendo las sugerencias como sugerencias, corrigiendo unos doctores con otros. Era una adhesión plena al auténtico, tenía una plena adhesión al auténtico magisterio de la Iglesia y una plena adhesión a la tradición, los dos pilares que fundamentan a la Iglesia Católica. El propio Castellani lo afirmó reiteradamente. Además, lo vivió intensamente. Pudo afirmar, y lo cito a él: puedo saber todo lo que San Jerónimo sabía,
Y un poquito más, gracias a San Jerónimo, así un enano parado sobre los hombros de un gigante puede ver más lejos que el gigante. Bellamente expresado esto por nuestro querido ermitaño Urbano. Pero en esa afirmación, y visto por cuenta mía, de adhesión a la tradición, Castellani fue un gigante sobre los hombros del gigante, porque su sujeción al ser, a la verdad, al magisterio, fue una sujeción plenamente humana y como tal plenamente cristiana, es decir, en suma, que Castellani fue un hombre libre, porque fue esclavo de la verdad. De ahí su gran originalidad, que hizo que con él se hizo sinónimo de genialidad. En nuestra exposición de hoy procuraremos esbozar el otro aspecto de esa vivencia teológica del padre Castellani, el referido al fariseísmo. Lo escatológico y el fariseísmo son dos temas puntuales en la elaboración total e intelectual del padre Castellani. Creo más aún que el fariseísmo, junto con, acabo de decir, lo escatológico, que está íntimamente vinculado, es el tema teológico en el cual el padre Castellani evidencia con más claridad su carácter de teólogo práctico y me animaría a decir cuasi profético, porque caló con incisiva profundidad al fariseísmo, para advertirnos con claridad cuál era el enemigo y el peligro más cierto para nuestro actual concreto como católicos, que hay su gran actualidad, y lo caló en su esencia, porque interpretó vivencialmente que el fariseísmo era el enemigo, y lo era porque el fariseísmo es el enemigo de Jesucristo. Más aún, lo cito a él, a Castellani, toda la biografía de Jesús Nazaret como hombre se puede resumir en esta fórmula. Fue el Mesías y luchó contra el fariseísmo. O quizá más brevemente todavía, luchó con los fariseos. Ese fue el trabajo que personalmente se asignó Cristo como hombre, su empresa. Fin de la cita de Castellani. Esto está en el Evangelio de Jesucristo, que fue reiterado hace unos años en la obra Cristo y los fariseos de Ediciones Jauja Mendoza en el año 1999. Eso está en la página 11. Ahí se reúnen todos los escritos del padre de diversas procedencias referidos al tema del fariseísmo, un libro que es imprescindible tener, Cristo y los fariseos. Bueno, Castellani perfiló con absoluta certeza la esencialidad del fariseísmo. Advirtió que su esencia es claramente demoníaca, que significa el permanente peligro para la Iglesia de Cristo, que involucra la tentación de carnalizar, temporalizar a la Iglesia, buscando adulterar su fe y su misión específica, que es una misión salvífica, de salvación de la humanidad. Castellani advirtió en suma que el fariseísmo especifica e involucra el pecado contra el Espíritu Santo, y lo expresó con belleza y fineza literaria, con profundidad teológica y filosófica. Castellani, en suma, podemos decir que caracterizó en su radical oposición al fariseísmo en la actitud propia personal de Jesucristo. El fariseísmo fue la auténtica sinagoga de Satanás. En sus obras lo puntualiza claramente el padre Castellani. Insiste machaconamente en esta radical oposición y encarna el sentir y el pensar de Jesucristo, pues él también, el Castellani viviente, en viviente imitación de Cristo, padeció el fariseísmo, lo padeció en carne propia y tuvo tristeza
por los frutos amargos que produjeron y producen. Escribe Castellani: en muchos que profesan tener fe, puede no haber verdadera fe. Yo estoy convencido que hay mucha gente que practica una religión, incluso sacerdotes, que no tienen fe verdadera. Es terrible que en el sacerdote ese proceso por el cual la afirmación vital, que es la fe, se transforma en oficio, se va convirtiendo insensiblemente en hojarasca, en palabrería, en conceptos sostenidos todos por un interés. Estas palabras de Castellani, escritas en Psicología Humana en el año 1995, publicado en el año 1995, tiene una actualidad terriblemente verdadera. No puede negárseles que la crisis de la Iglesia está acá. Pero su análisis se vuelve, ese es su diagnóstico, casi profético, y fiel a su amor y adhesión a la verdad, lo llevan, en un claro ejemplo de testimonio, a escribir con dureza y sabiendo que lastimaría, pero lo hacía por su inclaudicable amor a la Iglesia. Escribir lo siguiente a la evidencia, lo cito: la Iglesia actual, escuchemos bien, la Iglesia actual no está inspirada por el Espíritu de Dios. Muchas cosas que pasan en la Iglesia de hoy sería impiedad nefasta atribuirlas a Dios. Habría que renunciar al sentido moral y aún a la más turbia idea de Dios, del Dios del Evangelio. Y añade en su obra sobre el testimonio martirio del presbítero Jacinto Verdaguer, el ruiseñor fusilado, como evidente vivencia personal, refiriéndose a él, al padre Castellani: conmigo la Santa Madre Iglesia no se ha portado como madre, se ha portado de un modo inicuo, injusto, maligno, cruel e implacable. No se ha portado siquiera de un modo humano. He aquí una experiencia directa e irreductible que no puedo eliminar ni interpretar al revés, con ningún conato ni esfuerzo posible. Es una visión inmediata, como la de los ojos, más que la de los ojos, visión mía propia, que no puedo comunicar a nadie, pero yo la sé. Esto lo expresa Castellani en el Ruiseñor fusilado. Son palabras, amigas y amigos, que involucran dolor y tristeza, pero igualmente un inclaudicable amor a la verdad. Inclaudicable amor a la verdad. Concluye Castellani: lo que me ha pasado no es algo que por accidente o excepción proceda de algún mandón eclesiástico, no. Desviado o malo, procede directamente de la cabeza, es cosa de la jerarquía y viene de lo más alto. Vayan pensando ustedes la situación que estamos viviendo hoy en la Iglesia Católica. Estas palabras expresan igualmente no resentimiento, sino dolor y tristeza, puesto que la corrupción de lo óptimo es la peor corrupción. Aquí radica otra de las claves de la penetrante captación del fariseísmo por parte de nuestro querido padre Castellani. El fariseísmo encarna esa corrupción de lo mejor, que es la religiosidad, y dice: cosa que no tiene remedio, como la sal, que pierde su salinez. Es la corrupción propia de la religión, dice Castellani. Es mutilar la esencia religiosa del hombre, adulterar la realidad ontológica creatural del hombre, negándole en nombre de lo religioso su exigencia de trascendencia. Es decir, como enmarca y enfatiza, y lo cito: el fariseísmo es el gusano de la religión y parece ser un gusano ineludible.
pues no hay en este mundo fruto que no tenga gusano, ni institución sin su corrupción específica. Todo lo que es mortal muere y antes de morir decae. Esto lo expresa Castellani en el Evangelio de Jesucristo. Siendo la corrupción específica de la religión, continúa Castellani, ha existido y existirá siempre y de vez en cuando demanda víctimas humanas que Dios les concede. No se sabe por qué. En el principio de la Iglesia, el fariseísmo estaba plagado de tal manera, había plagado de tal manera a la sinagoga, que Jesucristo se dio como misión principal de su vida el combatirlo, y fue su víctima. En el fin de la Iglesia, el fariseísmo se volverá de nuevo tan espeso que demandará para su remedio la segunda venida de Cristo. Es una interpretación formidable del Apocalipsis. Esta caracterización, amigas y amigos, que hace el padre Castellani del fariseísmo es magistral, puesto que la hace mostrándonos el dramático enfrentamiento de Jesucristo, maestro por excelencia, con los fariseos, pretendidos únicos, entre comillas, maestros de lo religioso, y con el espíritu nefasto y perverso que los caracteriza. El carácter original del fariseísmo implicaba etimológicamente el separado, es decir, designando un grupo de la tendencia cultural religiosa del pueblo judío. Pero con el correr del tiempo, sobre todo a través de su enfrentamiento con Jesucristo, el fariseísmo va a mostrar su radical esencialidad. Señala el padre Castellani que no todos los fariseos tenían fariseísmo. Algunos de la facción o secta congregación religiosa de fariseos eran incontaminados y aún quizás santos, afirma Castellani. Se hace un análisis agudo que yo reduzco sobre el término, la evolución del concepto de fariseo, y señala que la palabra fariseo tomó después de Cristo su significado peyorativo. Los fariseos eran los separados de los saduceos, porque los saduceos defendían que en solo la Torá o ley escrita se contenía la revelación, como los protestantes. Mientras los fariseos añadían a los libros la tradición, lo que esa tradición oral en sí mismo justificada, hicieron ellos los sabedores de las palabras de Cristo. Y Cristo supo ubicarlos en su auténtica corrupción, señalándolo como una realidad teológica enviciada, como un pecado y en suma como el resumen de todos los pecados del orden religioso. Este fariseísmo teológico trasciende en realidad el fariseísmo histórico, enquistándose en toda religión como su defecto propio. El padre Castellani vio muy bien esa esencialidad y perversidad intrínseca y afirmó: de modo que se podría escribir un libro que no se ha escrito y se debería escribir, habiendo hoy en el día un repunte del fariseísmo, el cual es eterno más que los imperios y las pirámides de Egipto. Leonardo Castellani, en las palabras de Cristo, escribe esto. Bueno, redondeando, para terminar la primera parte de nuestra exposición, el padre Castellani ve como característica esencial del fariseísmo la corrupción propia de la religión. Para el padre, el drama del hombre moderno es esencialmente teológico. Ve con claridad, y lo cito: todas las energías del diablo están concentradas hoy día en corromper lo que es específicamente religioso. Esto lo dice en los papeles de Benjamín Benavides, obra digna de leerse por su actualidad. Castellani, bien en consonancia con el magisterio de la Iglesia,
que el hombre es naturalmente religioso, que es esencialmente un ser criatural, creado, y como tal tiene una relación ontológica, real y vital que exige una dependencia y comunicación con su creador para poder autoexplicarse y comprenderse. Podrá aceptarlo o no, pero no puede ignorar a Dios, ya sea para amarlo, comprenderlo y obedecerlo, ya sea para negarlo, rebelarse y procurar agredirlo. Esta corrupción propia de la religión es una corrupción propia del fariseísmo. Castellani la caracterizó con suma precisión y con fino estilo literario teológico. Oigámoslo. Primero, el fariseísmo, como dijimos antes, es el gusano de la religión y parece ser un gusano ineludible, pues no hay en este mundo fruta que no tenga gusano, ni institución sin su corrupción específica. Todo lo que es mortal muere y antes de morir decae. Segundo, el fariseísmo, siendo una corrupción específica de la religión, ha existido y existirá siempre. Tercero, el fariseísmo, y esto es muy importante escucharlo, por su actualidad, el fariseísmo es la enfermedad de la religión verdadera, del cristianismo, o mejor dicho, del judaísmo y del cristianismo, cuando este acebucho injerto retrocede un poco al salvaje olivo primitivo. Bueno, para Castellani, entonces, el fariseísmo se constituye en la principal amenaza y específica de lo auténticamente religioso. Pero, y en esto el padre da la clave verdadera esencial, amenaza es la principal y específica amenaza de la religión verdadera. El fundamento del pensamiento del padre Castellani, entonces, está dada por el Evangelio, el propio Evangelio. Es decir, en los dichos y el actuar concreto del Salvador, de Jesucristo. El capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, versículos 5 al 28, es el paradigma en el cual se basa, con lógica teológica irrefutable, nuestro querido padre Leonardo. Y diríamos gaucha, el envenenamiento de lo auténticamente religioso que involucra la esencia del fariseísmo. Y ese terrible elenco contra los fariseos constituye el retrato irrefutable de la esencia misma del fariseísmo. El padre Fuentes señala en su apreciación: de este discurso de Cristo escribió Castellani en las palabras de Cristo. Es el elenco más terrible que se ha pronunciado en este mundo. Es una maldición y una sentencia de muerte. Y para el padre Castellani, estas 8 acusaciones de Cristo definen in eternum un tipo, y solo Cristo, el último y mayor de los profetas, podía pronunciar esa imprecación y esta amenaza. Este retrato moral del fariseísmo es tremendo. Él es eterno y no puede ser mejorado. En suma, para terminar esta primera parte, el fariseísmo es tipificado. El padre Castellani enumera sus elementos constitutivos esenciales, es decir, la esencia del fariseísmo: la soberbia, la crueldad, la hipocresía, la envidia. Por eso expresa él, Castellani, esa es la esencia del fariseísmo: crueldad, soberbia religiosa y resistencia a la fe. El fariseísmo es esencia de orgullo, de envidia y de hipocresía. Bueno, terminamos esta primera parte. Volveremos enseguida para terminar, seguir analizando este pensamiento claro y terminante que tiene una actualidad extraordinariamente dolorosa y triste, pero es real. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. La tipificación por parte de Jesucristo, que lo enfrentó con dureza, con la dureza de la verdad encarnada, y contemplando el rol propio que correspondía dentro del pueblo elegido, lo característico del fariseo, de los fariseos, era la importancia que daban a la observancia de la ley mosaica y a la tradición oral, pero corrompieron el espíritu. Y eso es lo que el saludador, Cristo, les achaca claramente. El mismo Flavio Josefo los enmarcó en esa dimensión, al expresar que los fariseos impusieron al pueblo, como oriundo de la tradición de los padres, puntos del derecho que no están inscritos en la ley de Moisés. Eso lo dice el judío Flavio Josefo. Y continúa, y que el grupo de los saduceos por eso mismo no los acepta, diciendo que es preciso solamente aceptar lo que está escrito. Esa fue la causa de muchas investigaciones y discusiones. Esto lo dice en Antigüedades Judaicas, Flavio Josefo lo escribe. En síntesis, esta corrupción de lo religioso involucra pues una soberbia y un pretendido exclusivismo, un ritualismo y una ostentación exterior. En suma, usa a Dios, no hace suya la causa divina, pero no encuentra obstáculo en identificar su causa personal con la de Dios. Necesita a Dios como un medio, un Dios formalizado, necesita la esfera moral, pero será la suya una moral legalizada y sin sustancia, podríamos decir, desustancializada. El corolario es la falsedad, la hipocresía, que en el fariseísmo se hace constitutivo, es decir, esencial, y culmina en un orgullo espiritual y moral, ya que el fariseo es el ápice del orgullo moral, y por esa razón mira con complacencia las caídas de los demás, puesto que ante sus propios ojos
le confirman su propia superioridad. El fariseísmo no pide la conversión de los enemigos, sino la derrota, la humillación y la condenación. Esto es terrible. Pero vean qué actualidad tiene, ¿eh? Vean la actualidad que vamos desgranando. Ahora bien, Castellani lo describe con absoluta claridad. Sobre todo la crueldad incita en el fariseísmo, a la que caracteriza como una forma o tipo propio de crueldad. Es impresionante el cuadro, amigas y amigos, que traza el padre Leonardo, poniendo en boca de Don Bella en los papeles de Benjamín Benavides esta característica. Así se expresa. Escuchemos con atención. Los sacerdotes pueden ser crueles como cualquier hombre nacido o más. El resentimiento. El sacerdote por su estado es vulnerable a esa pasión temible, lo mismo que la solterona, dice. Cuando leí el aforismo de Nietzsche, algunos de ellos han sufrido demasiado, por eso quieren hacer sufrir a los otros, creí que se trataba de una simple contumelia de ese gran impío, Nietzsche. Pero la vida me enseñó que hay ahí apuntada una verdad psicológica, la crueldad, al menos inconsciente, que llamamos dureza de corazón. Está en la línea de las virtudes sacerdotales cuando se corrompen o simplemente se secan. Como tiene que huir de lo carnal, el sacerdote puede pasarse de la raya y distanciarse del humano, como excepción, lo digo, y como aberración naturalmente. La crueldad, más que la liviandad de costumbres, ha escrito Belloc, es la característica más temible de la época que viene. Por lo demás, las cosas siempre andan juntas, la crueldad y la lujuria. Leonardo Castellani en los papeles de Benjamín Benavides. Para Castellani, esa crueldad íncita propia del fariseísmo tiene un origen demoníaco. En palabras directas expresa Castellani: a los fariseos Cristo los llamó taxativamente hijos del diablo, o sea, Anyambembui. El asesinato de Cristo, que es el nudo del drama de la redención, lo perpetraron los saduceos, que eran herejes, y los fariseos, que eran malos pastores, los cuales llevaron la voz cantante y tuvieron el asunto en el puño. Y en otra obra, Castellani encuadra la actitud psicológica de los fariseos, expresando, cito: Jesucristo trató de demoníacos a los fariseos, los cuales trataron de demoníaco a él, desde luego en virtud del principio de la proyección malvada de sí mismos. Vosotros os llamáis hijos de Abraham, dijo el saludador, y sois hijos del demonio, el cual es homicida desde el principio, por eso queréis matarme. Más claro, echarle agua, ¿no es cierto, amigos y amigas? Pues bien, su terminante análisis del fariseísmo como descomposición de lo religioso engloba las características específicas de la misma, en una descomposición gradual. Descomposición gradual comprensiva una serie de grados, 7 grados para el padre Castellani, que rubrican este proceso de putrefacción espiritual. Decía don Benjamín Benavides que el fariseísmo, tal como está escrito en los evangelios, tiene 7 grados. Y esto es lo que vamos a analizar a continuación. Esos grados son, primero, la religión se vuelve exterior y ostentatoria. Segundo, la religión se vuelve rutina y oficio. Tercero, la religión se vuelve negocio o granjería. Cuarto, la religión se vuelve poder o influencia, medio de dominar al prójimo. Quinto, la adversión a los que son auténticamente religiosos y los persiguen. Sexto, persecución a los que son religiosos de veras. Y séptimo grado, sacrilegio y homicidio. Veamos
Ahora, analicemos brevemente, en los términos y palabras y pensamiento de Castellani, estos 7 grados. Primero, la religión se vuelve exterior y ostentatoria. Dice Castellani, cito, los fariseos son religiosos profesionales, entre comillas, como el profesionalismo de la religión. En este, fin de la cita, en este primer grado se va a configurar la inicial corrupción del auténticamente religioso, que está configurado por una armonía esencial entre el culto interno o interior debido a Dios y el culto externo o exterior. La armonía, esa armonía, digo, que involucra devoción, involucra adoración, involucra oración, involucra caridad, ofrendas, votos, invocaciones en el plano de la exterioridad. Ambos planos se enmarcan en un determinado ritual. Pues bien, Castellani ve que el fariseísmo produce una ruptura esencial de ambos planos, del interior y del exterior. De este modo, el hecho religioso se ve corrompido, se produce una inversión, el resultado de un reduccionismo marcado. La religión se vuelve de este modo superficial y, por así decirlo, al mismo modo, prioriza la exterioridad. Se convierte en superstición, como agudamente señala el padre Fuentes en su trabajo. El hecho religioso interior es exteriorizado y se vuelca así en lo aparatoso, en el show. Por eso puedo decir Castellani, cito, el mayor mal que corroe y amenaza a la religión católica hoy en día es la exterioridad, el mismo mal al que sucumbió la sinagoga. Citaba Monseñor Aguer, lo vimos en el último programa, un sacerdote en short, sentado en la playa celebrando la misa, en Argentina. De este modo, se relativiza y por último se desecha la prioridad esencial de lo religioso. ¿Cuál es la prioridad ante todo? Castellani lo afirma tajantemente. Pascal dice, la religión cristiana es perfecta porque mantiene una fusión de lo exterior con lo interior. Cuando la religión se va en exterioridades, se va en vicio, como dicen, se vuelve superstición o fariseísmo. Es, en palabras de Castellani, la esclerosis de lo religioso, que convierte la religión en exterioridad y al fin en superstición. Con esta exteriorización de lo religioso, considerada como lo esencial de lo religioso, lo occidental se convierte en lo único válido de lo religioso. Vemos hoy vigente este análisis. Este primer grado del fariseísmo se ve vigente. La liturgia es convertida en una expresión sentimentaloide. Toma mi mano, hermano, en mi barca no lloro ni espada. Con una participación en el culto donde el protagonismo es una devoción exteriorizada que tiene como elemento primordial una presunta espontaneidad que llega a convertir el culto litúrgico en una especie de show cuyos protagonistas principales se esfuerzan por ganar cámaras en una especie de reality show que evidencia la presencia de las subjetividades sin el mínimo lugar para el sentido real del culto. Dios pasa del escenario de la platea para el sentido real del culto, donde los feligreses actúan evitando, ignorando la realidad de la presencia divina. De este modo se produce una real disociación entre espíritu y materia, entre interioridad y exterioridad de lo religioso, que aniquila la autenticidad de lo religioso. Esas son las consecuencias del primer grado del fariseísmo. Magistralmente, de este modo, Castellani diagnostica la situación farisaica en que había caído la religión
o la religiosidad judía, advirtiéndonos al mismo tiempo el peligro subsistente de esa corrupción en la Iglesia de Cristo. Así afirma, y lo cito: la religión judía se había corrompido volviéndose demasiado exterior. Corrupción específica de lo religioso, a cuyo peligro no escapa ninguna religión. La gran lucha de Cristo fue esta: interiorizar de nuevo la religión verdadera, enseñar a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y no solamente en gesticulaciones o en palabrería barata y mentirosa. Le costó la vida su empresa, porque cuando la religión se corrompe, no hay cosa en el mundo más peligrosa que ella. Leonardo Castellani, en el Evangelio de Jesucristo, páginas 131 y 132, si quieren recordarlo. Segundo grado del fariseísmo. La religión se vuelve rutina y oficio. Esto es una consecuencia de lo antedicho. El hecho religioso se ve vaciado de su esencialidad y se reduce a un fenómeno exterior. Pierde la criatura su capacidad de asombro ante lo religioso, ante lo misterioso y lo sagrado. Lo rutinario, el hacer por costumbre, el cumplir por oficio con lo exterior de lo religioso, dice Castellani que de esa manera la religión se vuelve oficio, es decir, que adquiere un carácter profesional que se reduce al cumplimiento y la aplicación de una técnica. Como consecuencia, la liturgia se reduce al ritualismo, como agudamente afirma muy bien mi amigo el padre Miguel Ángel Fuentes. Ritualismo, profesionalizar la religión es concebirla como una repetición monótona y angustiante. Y la rutina de religión es el cadáver de la religión. Pues bien, Castellani, en la parábola del fariseo y el publicano, pinta decisivamente esa característica. Lo hace en forma magistral y definitiva. Lo pinta magistralmente. Cuando afirma el fariseo: fui a rezar al templo, la obligación con el Señor lo es primero de todo, ¿cómo esperaríamos la justificación de Yahvé si descuidáramos nuestras oraciones obligatorias? He vuelto justificado con una extraña paz en el corazón. La obligación es antes que la devoción. Y analizando Castellani el caso del musulmán al-Halab, señala Castellani: el nombre de la religión interior no iba contra la religión exterior, a la cual hay que respetar y practicar, sino contra el abuso de hacer la religión pura exterioridad, o sea, contra el fariseísmo, claramente. En el prólogo de Cristo y los fariseos, expresa el Padre: entiéndame, no les niego la libertad ni la conciencia, ni la reflexión. Establezco simplemente la primacía del objeto. Que en lo religioso es un objeto trascendente. La primacía sobre la práctica de la contemplación sobre la voluntad del intelecto, o como diría ahora, de la imagen. El fariseo es el hombre de la práctica de la voluntad, es decir, un gran casuista y el gran observante. Castellani, en 12 palabras cimarronas. ¿Qué es el resultado de esta corrupción de lo auténticamente religioso? Es un resultado terrible. Este volverse rutina y oficio hace de lo religioso una cruel deformación. Por eso el padre Castellani puede realizar un auténtico autorretrato, diríamos, terrible del verdadero fariseo. Perdón, un autorretrato auténtico de él y terrible del verdadero fariseo.
que en realidad no lleva un transparente antifaz de devoto, que dice Castellani, sino que es todo él un antifaz. Su natura se ha vuelto máscara, miente con toda naturalidad, pues ha comenzado por mentirse a sí mismo. Lo que él simula, que es la santidad, lo que él es el egoísmo, se han amalgamado, se han fundido y se ha hecho un espantoso veneno que de suyo no tiene antídoto alguno. Glicerina más ácido nítrico igual dinamita. En Cristo y los fariseos está escrito esto. Por tal motivo se va a producir una grotesca inversión, ya que el fariseo es en su actual profesional el protagonista principal, pasando a Dios en segundo plano. Terminantemente el padre Leonardo señala con agudeza la esencia de esta corrupción. El fariseo se autodiviniza y, cito, al verse a sí mismo divino, todas las acciones del fariseo quedan para él divinizadas. No hay punta tan aguda que pueda penetrar esa cota de malla, esas escamas más apretadas que las del Behemoth. Ni la misma palabra de Dios, que es espada de dos filos, la palabra de Dios justamente ha sido laminada para esta coraza. Los fariseos en tiempo de Cristo la llevaban encima en fimbras, vinchas, orlas, estolas y filacterias. El fariseo así se convierte en la medida de lo bueno. Todo el que no tiene espíritu como el mío, tiene mal espíritu, describiendo la actitud del fariseo Castellani. Ese es el pensamiento recóndito del fariseo. Pero resulta que, como dice Castellani, lo contrario es justamente lo verdadero. Y esto nos lleva a la actitud típica del fariseo. La describe Castellani. La ambición en los religiosos se les vuelve a veces una pasión más fuerte que la lujuria de los seglares. Es una de las partes más finas del fariseísmo. Amar a los primeros puestos, amar el vano honor que se dan a los hombres. Fin de la cita. Por tal motivo, puede Castellani decir con toda justicia y con todo dolor, agrego yo, el fariseísmo es el desecamiento de la religión que la convierte en superstición y después en fanatismo, incluso en ferocidad. Todas las religiones están expuestas a ese desecamiento. La religión católica también. Esto está en Domingueras Prédicas. Tercer grado del fariseísmo. La religión se vuelve negocio o granjería. Negocio o granjería. Es una continuidad, de los dos grados anteriores. Esa prioridad de la austeridad en lo religioso, convertida en profesionalismo rutinario, debe necesariamente dar como fruto maligno su compleja temporalización de lo religioso. Será como consecuencia un medio instrumento para lograr bienes temporales, materiales, perdiendo toda óptica espiritual, propiamente dicha. Es la consecuencia lógica. Cuando se ha vuelto oficio, se exige salario, el religioso se convierte en mercenario. Magistralmente, en su obra Su Majestad Dulcinea, el padre Castellani retrata este aspecto mercenario de lo religioso en dos prototipos, hoy tan visibles. Religiosos, la religión de los papáveros y de los panchamplas, realmente preocupados en lo temporal y en sus propias prebendas, pero cubriendo sus reales intenciones con el disfraz de un celo religioso y benefactor. El diálogo entre papávero y panchampla es por sí mismo expresivo. Lo cito. Sería un descalabro total, dijo Panchampla muy agitado. Los subsidios, se hunde la iglesia argentina, la beneficencia, los sanatorios, la playa de la empleada, los boy escolos de Don Bosco, la obra de las casas baratas para viudas pobres, la protección al picapedrero y nuestras mismas prebendas
añadió Planchambla muy templado. Esto está en su majestad Dulcinea. Es la religión negociada o asalariada, la de los avaros y simoníacos, también la de los mercenarios, los que van tras las mercedes. Cuarto grado del fariseísmo. La religión se vuelve poder o influencia, medio de dominar al prójimo. Constituye este cuarto grado que se continúa, en que se continúa este proceso de corrupción de lo religioso. La ambición, es entonces como la virtud, entre comillas, de lo religioso. Se codicia el poder, visto como cargo, puesto, honor, influencia, jerarquía, rango, escalafón, etc. Y la religión como carrera. El camino es inexorable. Lo auténticamente religioso se desliza hacia la necedad y culmina en la fatuidad. Castellani lo caracteriza agudamente con fina ironía, expresa: tonto igual ignorante, simple, tonto que se sabe tonto, fatuo, tonto que no se sabe tonto y quiere gobernar encima o hacer que gobierne a otros. Esta magnífica síntesis está en las ideas de mi tío el cura. El eje central de la vida religiosa en este cuarto grado, entonces, será la ambición de poder, que lleva necesariamente a un endurecimiento de la religión, que se convierte en insensible y descarnada. Para Castellani, entramos en este grado en lo plenamente diabólico. Dice Don Benja, cito: el corazón del fariseo se vuelve corcho, después piedra, después se vacía por dentro, después lo ocupa el demonio, y el demonio entró en él, dice Juan de Judas. Están los papeles de Benjamín Benavides. Quinto, la aversión a los que son auténticamente religiosos. Comenzado este camino diabólico, este debía profundizarse. La autenticidad religiosa no podrá ser tolerada. El hombre realmente religioso resultará insoportable para el fariseo. Por eso, sí, dice Castellani, la religión se vuelve hipocresía, el santo hipócrita empieza a despreciar, a aborrecer a los que tienen religión verdadera. Vean los casos que estaban sucediendo en la Argentina. El cierre del seminario María, Madre de la Iglesia, de San Rafael, por el obispo renunciante, Monseñor Eduardo Tausi. Vean a Barba, puesto en la diócesis de San Luis. Se va a buscar plasmar una actitud de autoritarismo que lleva a una adversión molesta a lo auténticamente religioso. Santo Tomás analiza la hipocresía, señalando la etimología de San Isidoro. La palabra griega hipócrita, dice Santo Tomás, se expresa en latín como simulador, el cual, siendo malo interiormente, se manifiesta públicamente como bueno, porque malo interior, hipo significa falso, y crisis se interpreta juicio. Según el aquinense, según Santo Tomás, la hipocresía es un pecado opuesto a la verdad, ya que ella es cierta simulación por la que alguno finge tener una persona que no tiene. Síguese que se opone directamente a la verdad, por la que uno se manifiesta, tal cual es en la vida y en las palabras. Esto está dicho en la Suma Teológica, segunda, set contra, ¿no? Bueno. Para Santo Tomás,
En la hipocresía hay dos cosas a saber: la falta de santidad y la simulación de la misma. Escuchen bien, falta de santidad y simulación de la misma. Si pues se llama hipócrita aquel cuya intención se dirige a ambas cosas, esto es, de modo que alguno no se cuida de tener la santidad, sino solo de aparecer como santo, según ha solido considerarse en la Sagrada Escritura. Así es evidente que la hipocresía es pecado mortal. Y en su comentario al Evangelio de San Juan, considera Santo Tomás a esta oposición como pecado satánico, pues el pecado del demonio contra Dios consiste en la aversión, en su adversión a la verdad que es Dios. En síntesis, la hipocresía deriva necesariamente de la aversión a lo auténticamente religioso. Expresa un rechazo instintivo a la verdad, a la luz característica típicamente demoníaca. Y así considera, como vimos Castellani, desde el cuarto al séptimo grado del fariseísmo como específicamente demoníacos. Sexto grado: persecución a los que son religiosos de veras. Dice Castellani por boca de Don Bencha que en este grado el fariseo, el corazón de piedra se vuelve cruel, activamente duro. En consecuencia, la religión adulterada hace gala de la fama de los antiguos santos muertos y persigue a los santos vivos. La aversión a lo auténticamente religioso conduce al odio y a la crueldad y, por ende, a la persecución de los que son auténticamente religiosos. Tal fue el caso de Cristo y en su relación con los fariseos. Como antes señalamos, el padre Castellani enfatizaba, como dijimos antes, en las palabras de Castellani, toda la biografía de Jesús de Nazaret como hombre se puede resumir en esta fórmula: fue el Mesías y luchó contra el fariseísmo. O quizás más brevemente todavía, luchó con los fariseos. Ese fue el trabajo que personalmente se asignó Cristo como hombre, su empresa. De este modo, Castellani ve el drama de la vida y pasión de Jesucristo en esa tensión entre el verbo encarnado y el fariseísmo. Cito a Castellani: si se examinan los evangelios, se ve que la empresa de Cristo, el objeto continuo de su acción pública, lo que da unidad a sus acciones y a su carácter, en suma, lo que tuvo que hacer él como hombre de acción, fue la lucha contra el fariseísmo. Clara definición en 6 ensayos y 3 cartas. Bueno, dice esto. El padre analiza además en el Ruiseñor fusilado lo que denomina, cito, acariciada tendencia de la condición humana, la voluntad de poderío. Señala que hay 3 tipos de hombres que los españoles llaman mandamás: el inepto, el prepotente y el perverso. Muchos que tenemos que hablar acá en Argentina de estos 3 tipos: el inepto, el prepotente y el perverso. El primer tipo, el inepto, es quien abusa de la autoridad porque tiene poca autoridad, dice Castellani, teniendo pocos dones de mando, pocas luces o poco prestigio, o poca energía y constancia, en suma, poca actitud nativa, y estando indebidamente, por cierto, en puesto de autoridad, para mantenerla no tiene más remedio que exagerarla, levantando mucho la voz, el temor de no ser obedecidos a la semiconciencia y no merecer el mando, los hace mandones. Afirma Castellani: son más ridículos que temibles. Qué descripción formidable de los gobernantes actuales. Son más ridículos que temibles. El segundo tipo es el prepotente, y es el de más temer, puesto que ha sido ganado por el deleite de imponer su voluntad, que es un deleite como cualquier otro, o aún mayor que otro. Es entonces una pasión espiritual más fuerte y peligrosa que las pasiones carnales, inclusive. El poder corrompe siempre a aquel que lo desea. Este hombre convierte a su prójimo en instrumento y por lo tanto deja de ser su hermano. Y ese sometimiento de su prójimo encuentra la satisfacción de su sensualidad de poder, que es una pasión más grave.
y más peligrosa que la otra sensualidad. Experimenta el gusto de meterse en la vida y en la persona del prójimo, de ser juez de sus actos y aún sus pensamientos, de cortarlos a su propia medida, de recoger la gloria del trabajo y valer ajeno. Para Castellani, lo cito, de esta pasión nacen los manejos por mantenerse en el poder, el ocultar los fracasos, la simulación, el compadrazgo y el rasque con los otros sarnosos, las camarillas, la animosidad a los que pueden oponerse o simplemente ven claro. Destrúyese como consecuencia inevitable la fraternidad y después toda caridad, incluso la simple convivencia. El tercer tipo que define Castellani es el perverso, es decir, aquel en que la pasión por el mando lo lleva a la perversidad. El que destruye para tener la sensación de que él es el dueño, dice Castellani, de que él es más, es decir, en el fondo, de que es Dios, porque es el vicio capital de la soberbia lo que está aquí en el fondo. Para Castellani, entonces, aquí es donde aparecen la crueldad y la ferocidad, ya que el perverso es, cito, una voluntad pura, un querer por querer, una monstruosa adjudicación del prójimo al propio capricho, solamente por ser capricho mío. En otro lugar afirma Castellani, el fariseo cuando es superior también dice, debéis obedecer a vuestros superiores, lo cual es verdad, pero no dice, más los superiores deben mandar según la palabra de Dios y deben incluso poner la vida por sus súbditos. ¿Qué actualidad tiene esta descripción? La reitero. El fariseo cuando es superior también dice, debéis obedecer a vuestros superiores, papolatría. Lo cual es verdad, pero no dice, más los superiores deben mandar según la palabra de Dios y deben incluso poner la vida por sus súbditos. Y llegamos a al último grado del fariseísmo, sacrilegio y homicidio. Este último grado del fariseísmo es la coronación de la iniquidad. Dice Castellani, el falso creyente persigue a muerte a los veros creyentes, con saña ciega, con fanatismo implacable, y no se calma ni siquiera ante la cruz ni después de la cruz. Este impostor dijo que al tercer día iría a resucitar, de modo que, oh excelso procurador de Judea, guardias al sepulcro. Es que terminantemente, afirma Castellani, el orgullo religioso es homicida y deicida. Es hijo del diablo, que es el homicida principal, la raíz de la muerte y el contrario de la vida. El fariseísmo mata aún sin querer, y no por lo que su víctima tiene de malo, sino precisamente por lo que tiene de divino. Terrible. Escribe Castellani, el fariseo es esencialmente homicida, aunque tenga las manos enteramente limpias de sangre y sea incapaz de resistir por la fuerza a una viril pateadura. Vuestro padre es el diablo, le dijo Cristo, el cual fue homicida desde el principio. Es homicida porque es enemigo de la vida y helador de la caridad. Y todo lo que sea cálido de su corazón y de su boca sale una especie de rayos de hielo. Y este es el grado supremo del fariseísmo, los sacrificios humanos. No a Dios, que no los quiere, sino a un diablo. Castellani era el ruiseñor fusilado. Así puede afirmar don Benjamín Benavides que estamos frente no a una hipocresía vulgar, sino que es diabólica, profunda, inconsciente casi. Es la corrupción de lo mejor, de la religiosidad, cosa que no tiene remedio, como la sal que pierde su salinez. Por eso, cuando en la iglesia ha salido un ramo de fariseísmo, Dios lo ha curado, pero alguien lo ha pagado con su sangre,
desde Cristo hasta Juana de Arco y hasta nuestros días. Y más adelante, se entabla una lucha trágica entre la moral viva y la moral desecada, entre la mística real y la mística convertida en política. Vence la moral viva hasta ahora y siempre, pero sucumbe el que la lleva así, en sí como una vida y una pasión. El papel de Benjamín Benavides. Insiste Castellani en enfatizar lo nuclear del enfrentamiento entre Jesucristo y el fariseísmo, puntualizando bella y doloridamente, digo yo, que, cito, la vida de Cristo no fue un idilio, ni un cuento de hadas, ni una elegía, sino un drama. No hay drama sin antagonista. El antagonista de Cristo fue el fariseísmo, vencedor en apariencia, derrotado en realidad. Sin el fariseísmo, toda la historia de Cristo fuera cambiada, y también la del mundo entero. Su iglesia no hubiera sido como es ahora, y el mundo todo hubiese seguido otro derrotero con Israel a la cabeza, triunfante y no deicida y errante, derrotero enteramente inimaginable para nosotros. Y Castellani considera, escuchemos bien, que el fariseísmo perdurará hasta la segunda venida de nuestro Redentor. Puesto que, lo cito, siendo la corrupción específica de la religión, ha existido y existirá siempre, y de vez en cuando demanda víctimas humanas que Dios les concede, no se sabe por qué, como lo vimos antes. El principio de la iglesia, el fariseísmo, había pagado de tal manera la sinagoga que Jesucristo se dio como misión principal de su vida combatirlo, y fue su víctima. En el fin de la iglesia, el fariseísmo se volverá de nuevo tan espeso que demandará para su remedio la segunda venida de Cristo. Reiteramos por segunda vez estas afirmaciones de Castellani, porque cuadran perfectamente con la realidad que estamos viviendo. Vamos a hacer un breve descanso y concluiremos la exposición de hoy. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo,
entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Vamos a concluir en esta tercera parte con este diagnóstico teológico del fariseísmo realizado por nuestro querido padre Castellani. Y lo haremos con el pensamiento esencial que lo pone al mismo en plena evidencia. Siendo también el padre Castellani, él nos dice terminantemente que el fariseísmo teológico es el pecado contra el Espíritu Santo. Es la corrupción más grande de la verdad, más grande. La verdad de que los valores religiosos son los más grandes. El análisis del padre Castellani es terminal. El padre Fuentes señala con toda exactitud que sin duda Castellani tocó el problema como ningún otro. Y si lo hizo, fue tal vez porque hacía falta alguien que lo experimentara en carne propia para poder describirlo tan crudamente, y él lo vivió y lo palpó. El carácter demoníaco del fariseísmo hizo que buscara ponerlo a plena luz, desenmascararlo, ponerlo en evidencia plena, porque él advirtió plenamente que el fariseísmo y su desarrollo en el cuerpo místico pone el eje de su acción en el maligno. Así escribe Castellani: solo el fariseísmo puede devastar a la iglesia por dentro, sin lo cual ninguna persecución externa le haría mella, como lo vemos por su historia, pues la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Si la iglesia está pura y limpia, es hermosa y atrae, no repele. Atrae prodigiosamente, como se vio ya en su asombrosa propagación, entre dificultades sin cuento, muertes y martirios. En otro lugar señala Castellani, un teólogo me decía en Roma: todas las energías del diablo están concentradas hoy día en corromper lo que es específicamente religioso. Al diablo ya no le interesa mucho matar, lo que le interesa es corromper, envenenar, falsificar, es decir, le interesa más el error que el pecado, sabiendo seguro que cosechará pecado. En suma, ablandar y corromper primero. Lo otro sigue solo, como la muerte sigue la enfermedad. Terminante, Castellani, en las palabras de Cristo, señala esto. En suma, el padre Castellani, al evidenciar la esencia demoníaca del fariseísmo, nos advirtió claramente el peligro mayor para la Iglesia de Cristo. Pero lo hizo cristianamente, como pastor que busca cuidar al rebaño. Su pensar y su actuar fueron guiados por su inmenso amor a la Iglesia, amor arquitectónico, amor humilde, amor sufrido. Concluyamos ya. El padre Castellani analizó teológicamente al fariseísmo. El padre Castellani captó la íntima psicología del fariseísmo. El padre Castellani demostró que el fariseísmo era, es y será el enemigo de Jesucristo y su iglesia. El padre Castellani sufrió al fariseísmo, que hizo de su vida sacerdotal un caso personal. El padre Castellani sabía lo que decía, pero al mismo tiempo le dolía saberlo y decirlo. En una carta dirigida al padre Emilio Ferrari, el 4 de septiembre de 1953, escribía el padre Leonardo: el fariseísmo y lo que sobre él dice Cristo en el Evangelio, que no es lo mismo leerlo que conocerlo. El fariseísmo es el peor pecado, es el pecado contra el espíritu, el pecado sin remedio, y cuando llega a su último grado, es la abominación de la desolación en el lugar donde no debe estar.
esta carta al padre Ferrari, repito, del 3 de septiembre de 1953. Fíjese la coincidencia con la oración a San Miguel Arcángel, la larga, del Papa León XIII, la parte media. La abominación de la desolación en el lugar santo, en el lugar donde no debe estar. Porque el padre Castellani, en suma, lo que tuvo fue una vivencia existencial del hombre religioso, un religioso auténtico. En el hombre religioso la fe opera por la caridad. El padre Castellani fue un escritor religioso porque fue un sólido teólogo y un sólido filósofo, como él se define, tomista de estricta observancia. Múltiples veces lo declaró, pero fundamentalmente el padre Castellani encarnó ejemplarmente al cristianismo. Por eso, el padre Castellani supo conocer y colocar a la luz al fariseísmo, es decir, a los enemigos de Cristo, los fariseos, que eran sacerdotes, y como sacerdote que era, el padre Castellani supo enfrentarlos en su cuartel, nada más elocuente y claro que sus propias palabras. El sacerdote debe odiar el fariseísmo en todos sus grados. Es el primer deber de su ministerio, celar la pureza de la virtud de la religión, la primera entre las virtudes morales, y debe discernirlo en todos sus repliegues, con los ojos penetrantes del saber y del odio. Así lo odió Cristo. Le costó la vida. Jesucristo parece haber tomado el fariseísmo como empresa de su vida, como empresa personal de su poderosa personalidad viva. Jesucristo bajó a evangelizar todos los pueblos de la tierra, él con sus discípulos, pero él personalmente se reservó el pueblo de Israel y dejó los demás a sus discípulos. Bajó a predicar toda la ley de Dios, él con sus discípulos, pero él personalmente se reservó la prédica de su mandato, amar a Dios y al prójimo, y dejó los demás a sus discípulos. Vino a luchar contra todos los vicios y maldades y pecados, pero él personalmente luchó contra el fariseísmo, lo tomó por su cuenta. Ver los santos evangelios. Terminante, definición de nuestro Señor. Esto está en las ideas de mi tío el cura. Bueno, amigos y amigas, quizá ahora puede comprenderse el comienzo de nuestra ya larga exposición, ¿no es cierto? El por qué creemos que el pensamiento teológico del padre Castellani significa lisa y llanamente la comprensión de la posibilidad de conocer a Dios. En lo personal, debo al padre Castellani mi amor al estudio, mi adhesión a la verdad y al ser, mi querer conocer a Dios. Y se lo debo porque sentí al conocerlo personalmente, cuando era un adolescente, y al conocerlo todos los días en la frecuencia de la lectura de sus obras, la expresión real de una vivencia teológica. He expresado quizá una exageración. Creo que la realización, que la lectura, el escuchar las homilías, los escritos del padre Castellani, nos lleva a dar una respuesta de vivencia auténticamente católica. Muchos de nosotros nos formamos personalmente, algunos de nosotros nos formamos personalmente con Castellani, pero muchos lo hicieron con sus obras. No seríamos lo que somos, dicho con la más estricta humildad, pero con la más estricta verdad, no seríamos católicos auténticos como somos si no hubiéramos conocido al padre Leonardo. Y él sigue con nosotros. Por eso puedo decir muchas gracias, padre Leonardo, muchas gracias. Gracias por lo transmitido, por su ejemplo, por su amor, esencialmente por su teología impecable. Y quisiera terminar con las palabras de mi querido padre Castellani, que constituye una verdadera oración, al mismo tiempo un plan de vida. Dios mío, dame fuerzas para poder mirar el fariseísmo sin demasiado miedo
y sin demasiado asco, pero dame también gracia para mirarlo como tú, para mirarlo de frente. Leonardo Castellani, en Cristo y los fariseos. Bueno, amigos, terminamos ya nuestra larga exposición. He sintetizado, dentro de lo posible, el pensamiento vivo de este formidable sacerdote argentino que sufrió en su carne persecución farisaica. Y hoy estamos en tiempos muy similares, muy similares. El defender la verdad y la tradición, la autenticidad del magisterio auténtico, valga la redundancia conceptual, lleva necesariamente a ser perseguido y caer en esta trituradora moral y real que es el fariseísmo. Y lamentablemente el pensamiento políticamente eclesiástico correcto de la hora presente, que viene del Vaticano, está dominada por esa mentalidad farisaica. Roguemos a nuestro Señor, roguemos a nuestra Santa Madre, la Inmaculada Virgen María, nos dé la fuerza para enfrentar esta situación que estamos viviendo. Y repitamos y asumamos este pedido que hacía el Padre Castellani. Esta oración: Dios mío, dame fuerzas para poder mirar el fariseísmo sin demasiado miedo y sin demasiado asco, pero dame también gracia como tú para mirarlo de frente. Terminamos así nuestra alocución de hoy, nuestro programa de hoy. Ha sido extenso, pero como muchos de ustedes me habían solicitado hablar del fariseísmo, muchos que lo conocen y otros que no lo conocen, sobre todo del exterior, que ahora se lo está conociendo, he querido tomar esta semana esta expresión, esta exposición sobre el pensamiento de mi querido amado Padre Leonardo Castellani. Nos vemos la próxima semana. Un agradecimiento a ustedes y espero que hayan comprendido y sepan trasladar la esencialidad marcada por Castellani del fariseísmo, que es lo que lo interpretó como Cristo lo definió, a la situación actual que estamos viviendo. Y comprenderemos muchas de las cosas que explican la crisis de nuestra Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, único camino de salvación. Un saludo a todos los amigos y colaboradores, difundan el programa y sobre todo manden sus apreciaciones y comentarios, que siempre serán bien recibidos y considerados. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.